de Lucas, empezando por el versículo 30. Y dice así: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a mesón y cuidó de él. Otro día a partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame de él, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Esta porción conocidísima es considerada como una de las parábolas más grandes y bellas que jamás se ha llegado a proferir. Sin embargo, muchos también han llegado a decir con verdad que no es exactamente una parábola, en el sentido de utilizar figuras metafóricas, simbólicas, como un grano de mostaza o una oveja perdida. Porque en este caso Jesús hace uso de un incidente real en la vida, algo que sucedió realmente. Y lo que hace nuestro maestro por excelencia es utilizar ese suceso cercano y real para ilustrar una serie de verdades de una forma gráfica e impactante. Por tanto, podemos decir que esta es una parábola histórica. Una parábola histórica porque parte de un suceso real y no de unos meros conceptos simbólicos. De hecho, esta no es la única parábola histórica que podemos encontrar en los evangelios, sino que Jesús en varias ocasiones utilizaba eventos reales para sus ilustraciones, como en el caso de Lázaro y el hombre rico, ¿verdad? Por ejemplo. Y eso mismo nos enseña que la vida misma, todo lo que acontece a nuestro alrededor, es una caja repleta de enseñanzas si estamos dispuestos a prestar atención y aprender. Pero antes de entrar a considerar el contenido de esta parábola tan magnífica, miremos el contexto en los 5 versículos que anteceden a nuestra lectura, porque resulta sorprendente que esta hermosa parábola surgiera de una conversación casi filosófica que Jesús mantuvo con un erudito judío. En el versículo 25 se nos dice que un doctor de la ley le hizo una pregunta a Jesús. Quizás en tu versión dice intérprete de la ley, porque realmente ese era su oficio, ya que se ocupaba de interpretar la ley mosaica y guiar al pueblo en la manera de aplicar la ley de Dios en su vida diaria. Si un judío tenía alguna dificultad o duda, consultaba a un escriba, a un doctor de la ley, para averiguar qué decían la ley y los profetas acerca del asunto que le preocupaba. Pues en este caso es el erudito, el doctor en las Sagradas Escrituras, el que le hace una pregunta a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le pregunta. El concepto de vida eterna aparece solamente 2 veces en todo el Antiguo Testamento: Salmo 133 y Daniel 12. Por lo que era una buena pregunta para plantear a Jesús, quien estaba enseñando acerca de temas trascendentales como el perdón, el amor, etc. De hecho, Jesús habló mucho acerca del concepto de vida eterna, como puedes comprobar a lo largo de los 4 evangelios. Pero fíjate que Jesús fue muy hábil y en el versículo 26 utilizó una técnica frecuente entre los propios eruditos judíos. Ante la pregunta del doctor de la ley, Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque si haces una pregunta a un buen maestro, él no te dirá directamente la respuesta, sino que primero hará que pienses acerca de la respuesta para llegar a tus propias conclusiones. Porque la verdad necesita ser descubierta por uno mismo. Solemos rechazar las verdades que otros nos pueden revelar, pero devoramos las verdades que nosotros descubrimos por nosotros mismos. Esa es la técnica de un buen pedagogo: hacer que el alumno intente contestar sus propias preguntas. Así que este intérprete de la ley le respondió en el versículo 27 conforme a lo que enseña el Pentateuco.
Deuteronomio 6:5 dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Asimismo, Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y finalmente Levítico 18:5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá. Haciendo el hombre vivirá. Ya está, juntando estas tres citas, el doctor de la ley demostró que conocía la respuesta a su propia pregunta. Solo tenía que amar a Dios por encima de todo y a su prójimo como a sí mismo, y así heredaría la vida eterna. De hecho, Jesús le felicitó por su conocimiento. Leemos el versículo 28 que Jesús le dijo, rectamente has respondido, haz esto y vivirás. Es decir, le estaba invitando a no ser solo conocedor, sino hacedor de la verdad. Porque lo importante no es cuánto conocemos, sino cuánto practicamos la verdad que conocemos. De nada nos sirve saber caminar si no caminamos. De nada nos sirve saber nadar si no nadamos y nos hundimos. De nada nos sirve saber hacer lo bueno y luego hacer lo malo. Y de nada nos sirve conocer la Biblia de tapa a tapa si luego no aplicamos esas verdades en nuestra vida. Y aquí es donde entra la cuestión práctica, porque es mucho más fácil saber que hacer. La teoría es una cosa y otra muy distinta la práctica. Por eso leemos en el versículo 29, pero él, el doctor de la ley, queriendo justificarse, porque su problema no era de conocimiento, sino de poner en práctica lo que ya sabía. Él se sentía culpable por no cumplir cabalmente con la ley de Dios. De hecho, todos somos culpables de no cumplir la perfecta ley de Dios porque somos humanos y cometemos errores y nos dejamos tantas veces llevar por el egoísmo, la vanagloria y otros deseos desordenados de nuestra naturaleza caída. Pero este hombre, en vez de aceptar su culpa, arrepentirse y buscar el perdón de Dios, como debemos hacer todos, él buscaba justificarse. Mal asunto. Mal asunto, amigo que me escuchas, nuestros pecados no tienen justificación. Somos culpables de nuestros errores, lo admitamos o no, y la única solución está en el arrepentimiento y perdón de pecados que ofrece Jesús. Pero este doctor de la ley buscaba justificarse. Seguramente sentía que cumplía con la primera parte de amar a Dios por encima de todo. Después de todo, él era doctor de la ley. Pero quizás tenía dudas con respecto al segundo, lo de amar a su prójimo como a sí mismo. Así que buscó justificarse con un tecnicismo, como hacen los abogados astutos en un juicio. Y dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Claro, si la gente a la que él no había amado como a sí mismo no era técnicamente su prójimo, él sería libre de culpa. Y entonces cuando Jesús cuenta esta hermosa parábola del buen samaritano, le desbarata toda su astucia, todos sus tecnicismos y todos sus argumentos. Así pues, vamos a considerar esta parábola en sus tres partes naturales: la situación trágica producida, luego socorro no prestado y finalmente la ayuda oportuna. Y lo primero que vemos es que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Mirad, nunca leerás que alguien bajara de Jericó a tu sitio. Nunca. Porque Jericó está a casi 240 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. En contraste, Jerusalén está a unos 800 metros por encima del nivel del mar Mediterráneo. Y el camino de Jerusalén a Jericó era un desfiladero rocoso y peligroso de unos 27 kilómetros de largo. Claro, era un lugar idóneo para ladrones y salteadores, ya que podían fácilmente sorprender a sus víctimas y despojarles de sus posesiones. De hecho, los actos de violencia cometidos en este camino le dieron nombre de Adumín, como puedes comprobar en Josué 15:7, por ejemplo, y que significa paso de sangre. Adumín, paso de sangre. El historiador Josefo nos cuenta que Herodes despidió a 40,000 trabajadores del templo poco antes de que Jesús refiriera esta parábola, y que gran parte de ellos se convirtieron en crueles salteadores, aprovechándose de los escondrijos y los recodos del camino para cometer sus saqueos atroces. Y fue por este camino peligroso que descendía este hombre anónimo del que no sabemos nada. Podría haber sido un comerciante judío,
o quizás un publicano que había recaudado impuestos para el imperio romano, o quizás un peregrino que regresaba de Jerusalén después de haber ofrecido su sacrificio. En fin, podría haber sido cualquiera, porque Jesús no especifica ni su oficio, ni su raza, ni su condición social. Y eso nos hace pensar en la universalidad de su mensaje. No importa la identidad de este hombre, porque en realidad este hombre nos representa a todos. Nos representa a todos. Toda la humanidad está caminando por ese camino peligroso, bajando de Jerusalén, la ciudad de la paz y de la presencia de Dios, a Jericó, la ciudad de la maldición. Ya sabéis que Jericó fue la primera ciudad conquistada por Josué y el pueblo de Israel al lado occidental del río Jordán, y después de conquistar esta ciudad fue declarada anatema. No se debía reconstruir la ciudad de Jericó, y Josué profirió una profecía contra ella, Josué 6:26, declarando maldición contra aquel que reconstruyera la ciudad de Jericó. Una maldición que se cumplió cabalmente. Por eso Jerusalén representa la bendición y la presencia de Dios, y Jericó representa la maldición. Y lamentablemente la humanidad toda está descendiendo del lugar de la bendición de Dios hacia el abismo, hacia la maldición, hacia la separación eterna de Dios. Y el camino tortuoso y peligroso que separa los dos lugares es nuestra vida aquí en este mundo. Porque la vida está llena de injusticias, de violencia y toda clase de maldad. Por eso lo importante es darnos cuenta de este descenso, y en vez de poner nuestra mira en las palmeras y placeres de Jericó, debemos fijar nuestra mirada en la salvación que Dios ofrece a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y quiera consagrar su vida a la voluntad de Dios. Hay una forma de llegar a la Jerusalén celestial, pero no es por ningún mérito nuestro ni por ningún acto altruista por nuestra parte, porque todos nuestros actos están manchados por ese lastre pecaminoso en nuestra naturaleza, por lo que por mucho que nos esforcemos, jamás podremos llegar a expiar nuestra culpa ni justificarnos delante de Dios. No, la única forma de ascender al cielo es por medio de la fe en Cristo Jesús, quien murió en tu lugar y en mi lugar en esa cruz, y luego resucitó de la muerte para darnos vida y vida eterna. Creyendo a Jesús en su persona y obra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros quedamos libres de esa maldición de Jericó, del destino final del hombre, separado de Dios para siempre, y somos ascendidos a la Jerusalén celestial para gozar de la presencia de Dios por toda la eternidad. Todos estamos en este camino peligroso entre Jerusalén y Jericó, porque ese camino representa la vida en este mundo, pero no tienes por qué estar descendiendo, puedes decidir subir hacia Jerusalén. Solo tienes que decidir creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal. Entonces, mi primera pregunta para cualquiera que esté aquí, cualquier amigo que me escuche, es esta: ¿en qué sentido está yendo tu vida? ¿Estás descendiendo hacia Jericó o estás subiendo hacia Jerusalén? Solo hace falta una simple decisión para cambiar el rumbo de tu vida, la decisión más importante de tu vida. Y te pido que seas sabio y que tomes la decisión correcta. Ahora bien, mientras estemos en este mundo, bajando o subiendo por el camino, somos expuestos a los peligros y a las injusticias de la vida. Seguimos leyendo el versículo 30. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de salteadores, los cuales, después de desnudarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. El mundo es un lugar hostil y muchas veces injusto. Y aunque estemos subiendo hacia Jerusalén, no como este hombre, pero aunque estemos subiendo, no somos exentos de los atracadores, ni de los violadores, ni de los perseguidores. A este hombre le golpearon, le despojaron de todo lo que tenía y le dejaron inconsciente al lado del camino, medio muerto. Cada día leemos de noticias similares en el periódico o los escuchamos en el diario. Y a lo mejor piensas que tales cosas no te van a pasar a ti. Y aunque no lo deseo a nadie, lo cierto es que el mundo no ha cambiado desde que Jesús profirió esta parábola. Mira, por ejemplo, lo que están sufriendo nuestros hermanos en Nigeria y otras partes del mundo: persecución, despojo, violencia, muerte.
Hace unos años unos talibanes mataron a más de 130 niños en Pakistán porque no podían recitar el Corán. Y aquí en España se cometen más de 2 millones de delitos y faltas cada año. Como escribió Plauto en su obra, lobo es el hombre para el hombre. Lobo es el hombre para el hombre. Por eso Jesús llegaría a decir, vended lo que poseéis. Dad limosna a aquellas bolsas que no se envejezcan. Tesoro los Dios que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque todo lo que podemos atesorar aquí en la tierra es temporal, que tarde o temprano tendremos que dejar. O bien porque alguien nos lo quite, o bien porque partamos de este mundo. Pero podemos acumular un tesoro que nada ni nadie nos puede arrebatar. Un tesoro que es intemporal y permanente. Ese tesoro de estar en comunión con Dios y de hacer su bondad aquí en la tierra. Los que hemos sido redimidos por Cristo sabemos que todo lo demás es efímero y pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios tiene recompensas en esta vida, así como el cielo por toda la eternidad. Hace unos 15 años, mi padre partió de este mundo. Pero en el año 2003, yo pude ser testigo, y mi esposa también, de su conversión a Cristo. Y ahora tengo la recompensa de saber dónde está, que nada y nadie me puede arrebatar, y en el cielo nos gozaríamos juntos por toda la eternidad. Es la clase de tesoro del que estoy hablando, un tesoro eterno. Y Jesús diría, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, porque hemos de ser valientes para proclamar el Evangelio por doquier, cueste lo que cueste, como nuestros hermanos en Nigeria, porque esa es la voluntad de Dios, y las recompensas son eternas y son incomparables. No pongamos nuestro corazón a las cosas de este mundo, que son efímeras y pasajeras, propensas a ser arrebatadas por otros. Acumulemos tesoro en el cielo que nada y nadie nos puede arrebatar. Y a lo mejor eso puede suponer sacrificar algo de lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra reputación, lo que sea. Pero os aseguro que todo lo que sacrifiquemos para el reino de Dios está bien invertido, porque la bolsa del cielo nunca cae y sus dividendos son incomparablemente mayores del capital invertido. Sin embargo, en este relato hay dos personas que decidieron no invertir en esa bolsa celestial. Hemos visto la situación trágica de este hombre que sufrió un atraco violento en el camino de Jerusalén a Jericó. Pasemos ahora a considerar el socorro no prestado. Y leemos en el versículo 31, y por coincidencia, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo pasó por el lado opuesto. Bueno, a lo mejor en tu versión el versículo empieza con aconteció que, pero el texto original griego sugiere un acontecimiento fortuito, como por coincidencia. Es que todo lo que sucede en nuestra vida puede parecer una coincidencia, sucesos fortuitos que suceden uno tras otro, pero en realidad todo sucede por una razón. Detrás de la aparente casualidad está la mano providencial de Dios, controlándolo todo. Y era propio dar la primera oportunidad a este sacerdote a socorrer al hombre atracado y violentado por los asaltadores. Después de todo, él era un hombre religioso que bajaba de Jerusalén simplemente después de haber cumplido su ministerio al templo. Sí, él simplemente afirmaba amar a Dios con todo su corazón. Y él conocía bien lo de que la ley decretaba con respecto a amar a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, la ley ordenaba tener misericordia hasta de una bestia, como puedes comprobar en Éxodo 23. Así que este sacerdote tenía el privilegio de ser el primero de encontrarse con el hombre que había sido víctima de los salteadores. Y debía estar más que dispuesto a socorrerle, a vestirle y a curar sus heridas. Pero nada más verlo, el sacerdote pasó al otro lado del camino y siguió. Bueno, a lo mejor en tu versión dice que pasó de largo, pero el texto original en griego sugiere que pasó al otro lado del camino para evitar acercarse siquiera a moribundo y así poder seguir su camino. Yo, claro, me preguntaba, ¿cómo es posible que este hombre piadoso, un sacerdote del templo, pasara al otro lado del camino para evitar siquiera acercarse a moribundo? Y entonces me acordé de lo que dice el capítulo 19 de Números, acerca de las consecuencias de tocar un cadáver. Una persona quedaba inmunda durante 7 días por tocar
cadáver. Era la infracción más grave de la ley mosaica. Y claro, al acercarse a la escena, seguramente montado en un asno, una mula, no vería muy bien a ese hombre moribundo tirado al lado del camino. Estaba medio muerto, es decir, inconsciente. Y desde su posición sobre su asno pensaría, ¿estará muerto? ¿Es que me voy a contaminar con él durante 7 días para comprobarlo? ¿Y si no puedo hacer nada por él? Bueno, mejor no me acerco. Por eso pasó al otro lado del camino, para no acercarse a un posible difunto. Qué triste. ¿Sabéis cómo se llama este tipo de razonamiento, hermanos? ¿Sabéis cómo se llama? Se llama legalismo. Utilizar las leyes de Dios para justificar nuestras acciones sin misericordia. Utilizar las leyes de Dios para justificar nuestras acciones sin misericordia. Somos legalistas cuando una pauta menor, aunque sea establecida por Dios, se imponga sobre una pauta mayor. ¿Qué es más importante? ¿Guardarse de no contaminarse con un difunto o prestar ayuda a aquel desvalido en el camino? ¿Qué es más importante? ¿Guardar el reposo del sábado o sanar a los enfermos? ¿Cuántas veces Jesús lidió con los líderes religiosos de su tiempo porque anteponían ellos la observancia del sábado, según se entiende, a tener misericordia de aquellos que padecían alguna enfermedad? Porque en el fondo el legalista busca tener la razón y deja de buscar la voluntad de Dios. Solo busca tener razón. Este sacerdote se sentiría convencido en su propia mente que había hecho lo correcto al evitar tener contacto con un posible difunto, porque se dejaba llevar por su mente legalista en vez de tener un corazón misericordioso. Hermanos, es mejor pecar por tener misericordia que ser justos sin misericordia. Pero el sacerdote no fue el único que pasó al otro lado del camino. Leemos el versículo 32, igualmente un levita, al llegar junto al lugar y al verlo, pasó por el lado opuesto. Claro, los levitas también ministraban en el templo. Eran, por así decirlo, los ayudantes de los sacerdotes. Pero este levita hizo exactamente igual que hizo el sacerdote. Sin misericordia pasó al otro lado del camino y prosiguió. Y esto nos enseña cuán importante es el ejemplo del liderazgo. Porque generalmente los que están debajo del liderazgo seguirán las mismas pautas que marca el líder. Este levita hizo exactamente igual que el sacerdote, porque si el sacerdote pasaba de largo, él debía seguir su ejemplo. Y ahora, hermanos, es bueno seguir el ejemplo de nuestros líderes, por supuesto, pero recordemos que todo líder humano es falible. Todo líder humano es falible. Solo hay uno que nunca falla: el pastor de los pastores. Y lo que nos debe de preocupar es de seguir ante todo sus huellas e imitar su ejemplo por excelencia, porque Él es aquel que deja las 99 ovejas en el aprisco para buscar a la descarriada, y no le importó manchar sus manos con su propia sangre para poder comprar tu salvación y la mía. Él es quien ha tenido misericordia de ti y de mí, y estando en deuda con Él, no podemos por menos que tener misericordia nosotros de los demás. Sigamos pues su ejemplo y no el de otros, sean quienes sean. Muy bien, visto el socorro no prestado por el sacerdote y por el levita, pasemos a considerar la ayuda oportuna en la última parte de la parábola y la parte más importante. Así es que prestad atención, porque dice en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Realmente es sorprendente que Jesús destacara que fue un samaritano el que tuviera compasión de este hombre. Porque entre samaritanos y judíos había mucha animosidad. No se entendían muy bien. Los samaritanos no eran de pura raza judía, sino una mezcla de asirios y judíos por razones históricas, y practicaban una religión mixta, sincretista, que Jesús mismo condenó. Pero a pesar de todos esos errores teológicos, este samaritano tuvo algo que no tuvieron el sacerdote y el levita. Tuvo compasión, tuvo misericordia. Y la verdad es que nuestra espiritualidad no se mide
por la cantidad de conceptos teológicos que tengamos correctos, sino por el estado de nuestro corazón. A ver, entenderme, es bueno conocer la Biblia. Y cuantos más conceptos teológicos conocemos bien, mejor. Pero el conocimiento no nos hace espirituales, sino el poner ese conocimiento en práctica. Eso es lo importante. Y este samaritano, con pocos conocimientos teológicos y algunos erróneos, supo poner en práctica lo importante. Supo guardar su corazón. Por tanto, la pregunta para ti y para mí es, ¿tenemos un corazón lleno de compasión por los que sufren? ¿O estamos tan inmersos en nuestro propio viaje a la ciudad de Palmeras que ignoramos su sufrimiento? Porque es fácil caer en el legalismo del sacerdote, de la levita, y pretender excusarnos con tecnicismos como el doctor de la ley. Pero si queremos acumular tesoros en el cielo, solo hay un camino: la compasión, la misericordia y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fíjate, en vez de pasar al otro lado del camino, este samaritano se acercó a moribundo y su corazón se llenó de empatía hacia ese desconocido. Es probable que el hombre atracado fuera judío, pero al samaritano no le importaron las barreras sociales, ni los prejuicios, ni ninguna otra cosa. Tenía delante de sí a una víctima del pecado y eso lo conmovió. Y es que cuando tenemos un corazón en sintonía con el corazón de Dios, no hay barreras ni obstáculos para que el propósito de Dios no se cumpla. Todas las barreras son derribadas y todos los obstáculos son superados porque con la ayuda de Dios todo es posible. Mirad, quiero centrar un momento en esas palabras. Fue movido a misericordia. El samaritano dice en tu versión, la Reina Valera, fue movido a misericordia, pero la versión Reina Valera en castellano no acaba de transmitir la fuerza de lo que se expresa en el griego original. Bueno, me resulta difícil pronunciar el vocablo original griego. Es algo así como esplagnisti. Bueno, no importa la pronunciación. La raíz splagnon designa las vísceras internas, como el corazón, el hígado, los riñones, consideradas en la cultura griega como asiento de las emociones profundas, tales como el amor, la misericordia y la compasión. De manera que el significado literal es ser conmovido en las entrañas. Es decir, el samaritano experimentó una conmoción interna que le impulsó profundamente. Ese mismo verbo que encontramos en Mateo 9:36. Cuando Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión, mismo verbo, de ellas porque eran ovejas sin pastor. O como en Marcos 1:41, cuando Jesús, movido a misericordia, tocó al leproso y lo sanó. O como en Lucas 7:13, cuando Jesús se acercó al cortejo fúnebre de la viuda de Naín y se compadeció de ella antes de resucitar a su hijo. En todos los casos se trata del mismo verbo. Y estos solo son algunos ejemplos de las muchas veces que Jesús tuvo tal empatía que fue conmovido en sus entrañas. Ese verbo difícil de pronunciar que describe lo que sintieron tanto Jesús como el samaritano. De manera que el samaritano tenía algo en común con Jesús. No era indiferente a las circunstancias adversas de los demás, sino que le conmovían las entrañas al ver a alguien en apuros, a alguien tratado injustamente, a alguien herido por otra persona. Y permíteme destacar que no hace falta asaltar a nadie con arma blanca para hacerle daño. Podemos lastimar a alguien profundamente con nuestras palabras, sencillamente. Palabras que a lo mejor pretenden sacar una carcajada, pero en el fondo son palabras hirientes. Cuán fácil es hablar a la ligera, cuán fácil es juzgar a los demás con sus palabras, cuán fácil es sacar a relucir los supuestos defectos de alguien ausente y dañar así su reputación. Así que la verdadera misericordia es una actitud que empieza por no hacer daño, ni con nuestras palabras, ni con nuestras actitudes, ni con nuestros actos. Porque el que siente verdadera empatía hacia los demás sabe que es mejor prevenir que curar. Es mejor no hacer daño que tener que reparar el daño hecho. Pero cuando, por desgracia, se ha hecho algún daño, entonces el misericordioso no se queda indiferente, sino que conmovido hace algo al respecto. Jesús diría en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
¿Y sabéis qué lugar ocupa esta bienaventuranza en el sermón de ese sermón tan hermoso? Es la quinta bienaventuranza, y ya sabéis que el número 5 es el número de la gracia, porque la misericordia no obra conforme a lo que una persona merece, sino conforme a lo que esa persona necesita. Es misericordia por gracia. El samaritano podría haber pensado, mira ese hombre ahí malherido, si tanto dinero llevaba encima, ¿por qué hizo este camino solo, sin una defensa adecuada? Debió ser más prudente, sabiendo que hay ladrones en esta zona. Esto le ha pasado por ser confiado. No merece mi ayuda. Esa es la actitud del falto de misericordia, del falto de compasión, del falto de empatía. Pero Jesús no tuvo esa actitud contigo, conmigo, ¿verdad? Jesús murió en tu lugar y en mi lugar, en esa cruz, no porque lo mereciéramos, sino todo lo contrario. Ocupó nuestro lugar en esa cruz por pura misericordia, a pesar de nuestra culpabilidad. Así que el que ha experimentado la gracia, el que ha experimentado la misericordia de Jesús, no debe de hablar, no debe de sentir, no debe de actuar de igual manera. Mira, quizás este samaritano había tenido algún contacto previo con Jesús. No lo sabemos porque no lo dice la Biblia, pero quizás había experimentado de alguna manera esa gracia de parte de Jesús, y por eso se le conmovieron las entrañas cuando vio a aquel hombre malherido en el camino. Pero se supone que tú y yo sí hemos tenido contacto con Jesús. Sí hemos experimentado su gracia, su perdón, su amor. ¿Y cómo es nuestra actitud hacia los demás? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo son nuestros actos? Porque si nuestras actitudes, si nuestras palabras, si nuestros actos no están en consonancia con las actitudes, palabras y actos de misericordia que le caracterizan a Jesús, algo falla, hermanos. Algo falla en nuestras vidas. Ya puedes levantar tus manos al culto. Ya puedes cantar como los ángeles. Ya puedes conocer la Biblia tapa a tapa. El apóstol Pablo llegó a decir, si yo tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Sin amor, sin compasión, sin misericordia, nada somos. Pero no así este samaritano. Él sí fue alguien. Él sí hizo algo. Leemos el versículo 34 al 35. Y allegándose, vendó sus heridas, derramando aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y al día siguiente a partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No se conformó con solo mirarlo y sentir lástima de su situación. No se conformó con solo comprobar que estaba vivo. No se conformó con vendar sus heridas, después de aplicar aceite como medicina balsámica y vino con aséptico. No se conformó con colocarlo sobre su propio asno, mula y llevarlo al mesón más cercano. No se conformó con cuidarlo toda la noche, ayudándolo a recuperarse de sus heridas. No se conformó con pagar su estancia en el mesón durante varios días después, aunque ya se tuvo que marchar. Además, regresó días después y pagó todo lo que el mesonero hubiera gastado durante su ausencia hasta su plena recuperación. El samaritano lo ayudó de principio a fin, a pesar de sus limitaciones y sus obligaciones habituales. Hermanos, puede más el que quiere que el que puede. Y quizás pienses que no puedes ayudar a nadie, que no tienes esa capacidad, pero te aseguro que a pesar de tus limitaciones, a pesar de tus obligaciones habituales, puedes hacer mucho. Quizás no te encuentres como un moribundo en la calle, pero en realidad este mundo está lleno de moribundos, víctimas del ladrón por excelencia que es el diablo. Refiriéndose a esto, Jesús diría, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está el mensaje de esperanza, el aceite y el vino que nosotros podemos aplicar a las heridas de los que sufren en este mundo hostil. Tú y yo podemos ser el buen samaritano que ayude al ateo a conocer a Dios, al drogadicto a ser libre de su dependencia, al divorciado a conocer el amor de Dios, al pecador a experimentar la gloriosa libertad de los hijos de Dios, al que se siente mal a ser sanado de sus heridas. Pero no nos quedemos en la superficie. Andemos hasta que cada persona sea restaurada de forma completa como hizo el samaritano. Quizás no tengamos la solución a todos los problemas sociales, pero tú y yo tenemos lo que necesita individualmente cada persona que ha sido asaltada en este mundo por la calumnia,
la enfermedad, la tragedia y sobre todo por pecado. Tenemos el Evangelio que transforma vidas. Así que no pasemos al otro lado del camino, sino que seamos como Jesús. Seamos como este samaritano. Movidos por la misericordia, ayudemos a tantos que nos rodean con el mensaje del amor de Dios y que ese amor sea reflejado en nuestras vidas. Así que ya quiero concluir en esta mañana. Y si te fijas a lo largo de este relato, cada vez que el doctor de la ley hizo a Jesús una pregunta, el Señor le contestaba finalmente con otra pregunta. Ante la pregunta de ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le interpeló con ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y ahora, ante la pregunta de ¿quién es mi prójimo? Después de explicar la parábola del buen samaritano, de nuevo Jesús le pregunta al erudito judío en el versículo 36, ¿quién de esos tres te parece que yo voy a ser prójimo del que cayó en mano de los salteadores? Claro, prójimo significa literalmente ser próximo a. Y los dos personajes religiosos se alejaron del moribundo, mientras que el samaritano se acercó a él. Así que el doctor de la ley no pudo por menos que responder, en el versículo 37, el que usó de misericordia con él. Así que no es una cuestión de quién es mi prójimo, sino de a quién me puedo acercar para ayudar y amar como a mí mismo. Y déjame decirte que es Dios quien te pone a aquellos prójimos necesitados en tu camino. Quizás se trate de tu familia, o de tus compañeros de trabajo, o de tus vecinos, o de otras personas que casualmente, entre comillas, te encuentres en la vida. Pero en todo caso, cuando eso surge, no pienses que tienes mala suerte por haber tropezado con una situación difícil. Es la providencia de Dios la que te está dando la oportunidad de acumular tesoros en el cielo. Así que el mismo consejo que Jesús le dio al doctor de la ley es para ti y para mí. Ve y haz tú lo mismo. Mira, hace poco escuché el testimonio de Miguel y Rosa, un matrimonio cristiano que ha tenido que superar algo realmente terrible, la muerte de dos hijos suyos. Y al final de la entrevista, el interlocutor les preguntó, ¿cómo os gustaría que os recuerden cuando vosotros ya no estéis aquí? Cada uno respondió de una forma muy hermosa. Os recomiendo escuchar la entrevista en Roca Project porque es impactante. Pero si yo me planteo la misma pregunta, creo que mi respuesta sería, me gustaría que la gente me recuerde como alguien misericordioso. Creo que no puede haber mayor halago, porque Jesús fue el más misericordioso de todos los hombres. Y si yo me llamo cristiano y la bandera del Evangelio ondea sobre mi vida, la misericordia debería ser la tónica general de mi vida. Y si no lo es, si no lo es,